Mi nombre es Mijaín Rojas Quiñones. Somos alumnos de la Escuela Profesional Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Franklin Roosevelt de Huancayo. En esta oportunidad hablaremos sobre insuficiencias respiratorias. Definición. Definimos la insuficiencia respiratoria como una disfunción del aparato respiratorio que produce una alteración en el intercambio gaseoso normal. En lo que es la práctica clínico, esto tiene como consecuencia la presión de oxígeno arterial menor de 60 milímetros de mercurio acompañada con el dióxido de carbono, que puede variar entre mormo, hipo y hipercapnia. La medición de la presión arterial de oxígeno se realizará mediante lo que es la gasometría arterial en los hospitales, y también se utiliza lo que es la pulsiometría. Los valores de saturación de oxígeno por debajo del 90% equivalen a una presión arterial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio, es decir, insuficiencia respiratoria, y los valores entre 90 y 95% equivalen a una presión arterial de oxígeno entre 60 y 80 milímetros de mercurio, es decir, hipoxemia. Su clasificación se va a dar de tres maneras: lo que es la insuficiencia respiratoria aguda, lo que es la insuficiencia respiratoria crónica y la insuficiencia respiratoria crónica aguda. Síntomas. Los síntomas de la insuficiencia respiratoria crónica y aguda son los mismos. La diferencia entre los dos es el tiempo que aparecen. Es como lo que es la crónica aparece durante meses o semanas, y la aguda se instaura en pocas horas. Tenemos los siguientes síntomas, que es dificultad al respirar, que es la disnea, presencia de tos, el aumento de la frecuencia respiratoria, ruidos al respirar, hemoptisis, dolor torácico y la cianosis, que esto se va a dar más que todo se va a hacer más notorio en las uñas. Etiología. Una causa común de insuficiencia respiratoria hipoxémica es una anomalía del tejido pulmonar, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la neumonía grave, el exceso de líquido en los pulmones, por ejemplo, causado por insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, o la fibrosis pulmonar. En general, la insuficiencia respiratoria que resulta de alteraciones pulmonares se manifiesta por hipoxemia. Ejemplos de este tipo de enfermedades son neumonía, aspiración de contenido gástrico, embolia pulmonar, asma, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y neumopatía intersticial. La alteración de las relaciones anatómicas y fisiológicas entre el aire ambiente en el alveolo y la sangre de los capilares pulmonares es la causa de la hipoxemia. La insuficiencia respiratoria secundaria a causas extrapulmonares suele manifestarse por hipercapnia. Los ejemplos más importantes son enfermedades neuromusculares, alteraciones del sistema nervioso central, que afectan el control ventilatorio, y trastornos que modifican la forma y el tamaño de la caja torácica, como la cifoescolosis. La insuficiencia no es una enfermedad en sí misma, sino es la consecuencia final común de gran variedad de procesos específicos, y no solo en origen respiratorio, sino también cardiológico, neurológicos, tóxicos y traumáticos. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia respiratoria? Tenemos el asma, bronquitis, trastornos pulmonares, enfermedades cardiovasculares, neumonía, obesidad, hipertensión pulmonar, sobredosis de alcohol y drogas. En lo que podemos ver, son varios los mecanismos fisiopatológicos del sistema respiratorio que alteran el intercambio de gases sanguíneos. La diferencia entre la presión alveolar de O2 y se denominan gradiente alveolo arterial del oxígeno, que se calcula mediante las fórmulas presión del vapor del agua, debe ser considerado patológico. Su cálculo es útil para distinguir la insuficiencia respiratoria de causa pulmonar, gradientes elevados de la expulmonar, así como comprobar diferentes gasiometrías.
Valorando su evolución dependiendo de la rapidez de instauración, la insuficiencia respiratoria puede producir de forma aguda en pacientes con sin enfermedad o con enfermedad, encontrar en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica que sufren descompensaciones agudas de enfermedades de base que hace empeore el intercambio gaseoso. Gracias. Caso clínico. Tenemos una paciente de mujer de 68 años, natural de Junín, procedente de la localidad de Pichanaki. Es comerciante, viajó a su tierra hace 3 semanas. Enferma actual, acude a un por aproximado de 8 meses de enfermedad de inicio insidioso y curso crónico caracterizado por tos, dificultad a respirar y cansancio. Paciente menciona que la tos ya la tenía desde antes, pero 8 meses antes del ingreso empieza a notar que se hace más densa la flema y es de color blanca. 4 meses antes de su ingreso persiste la tos y refiere que se cansa al caminar hacia o desde su trabajo, pero cuando está sentada está normal. 2 meses antes de su ingreso empieza a sentirse cansada al bañarse, preparar la comida o limpiar la casa. Sin embargo, no se cansa cuando hace sus manualidades. Una semana antes de su ingreso refiere sensación alza térmica y dolor de garganta. 4 días antes de su ingreso la tos empeora y el esputo se torna persistente, la sensación de falta de aire y se añade malestar general. Un día antes de su ingreso la sensación de falta de aire ahora se da al resto con rasgos de sangre y persiste el color amarillento. El día del ingreso, la sensación de falta de aire empeora debido a que sus familiares la encuentran como si estuviera ahogando y la traen de emergencia. En sus funciones biológicas, la paciente refiere que tiene mucho sueño, prácticamente, pero no puede dormir porque la tos la despierta. Tiene restos conservadas, antecedentes, es fumadora de un paquete interdiario desde los 40 años. Quiere decir que ya va fumando más de casi 30 años. En su historia de que se cansa haciendo mucho esfuerzo desde hace 10 años. Tiene un esposo de 70 años que está con tratamiento de enalapril y diagnóstico de una infección respiratoria alta hace 10 días sin mayor complicación y está en reposo. El examen físico, en lo que es la temperatura, está a 38.1 grados Celsius, está con la presión arterial de 100/75, lo que es la frecuencia cardíaca es de 112. La paciente está saturando con 86%. Lo que llama la atención es la forma del tórax de la paciente al momento de sentarse, apoyándose con las manos sobre sus rodillas. La paciente presenta leve hipocratismo digital y cianosis perioral, presenta edema, ritmos de taquicardios. También usa lo que es, ahora vamos lo que es el tórax y pulmones, usa músculos accesorios, lo que es el tórax simétrico y voluminoso. El resto de exámenes sin alteraciones.